Tema para hablar de violencia de género y si se cumple y si hay perspectiva de género en cada uno de los procesos judiciales que se encaran, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos cuando hay delitos de femicidios o delitos que tienen que ver, por ejemplo, con abuso sexual. De todo esto vamos a estar charlando con una abogada feminista. Ella forma parte de este Mumalá, es vocera, de hecho, de Mumalá, esta ONG que viene habitualmente brindando estadísticas a nivel nacional y provincial. Estamos hablando de la doctora Victoria Aguirre, con quien vamos a charlar en los próximos minutos y que obviamente agradecemos esta comunicación más que interesante que vamos a llevar adelante ahora. Victoria, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bueno, en principio, nosotros, por ejemplo, solamente en 2023 en la provincia de Entre Ríos estamos hablando de 2 femicidios, uno que en estos momentos se está investigando también bajo esta denominación. Asistimos también a un evento que para nosotros va a sentar precedente y estimo también que a nivel nacional también, que tiene que ver con la condena a un intendente en ejercicio de funciones respecto de diferentes situaciones de abuso sexual. Estamos hablando de delitos muy graves que tienen como víctimas a mujeres. ¿Cuál es el análisis que ustedes están dando o que ustedes están viendo a nivel nacional respecto de esta situación? Con números que lamentablemente no bajan en relación a los últimos años. Bueno, en principio, desde Mumalá Nacional, lo que venimos, o sea, desde Mumalá del Observatorio, lo que venimos denunciando es esto, ¿no? El tema de la falta de políticas públicas activas para terminar con los femicidios. Ese sería por una parte, ¿no? Después, con respecto a la justicia y esta posición, digamos, o esta perspectiva de género, que la verdad que cuesta mucho que lo tomen, que lo adquieran, que realmente se note y se vea en el sistema judicial. Para eso todavía falta mucho tiempo. Lo que noto, digamos, desde lo profesional es que cuesta mucho que la justicia entienda en situaciones o en casos como abusos sexuales que hay que resguardar a una persona que ha sido víctima de lesiones no solo físicas, sino psíquicas. Emocionales, tal cual. Emocionales, ¿no? Digamos, hay una vulneración enorme a la salud de esa persona. Y eso es algo que con muy pocas veces lo vemos en alguna sentencia marcada. En el caso del intendente condenado, todavía no tenemos los fundamentos de la sentencia, ¿no? O sea, todavía eso no está disponible. Lo que yo puedo observar en lo que circula en algunos medios y el fallo hasta ahora como está, es que en principio veo una vulneración de los derechos de quienes denuncian al tener la exposición completa de su nombre, apellido, porque eso es una revictimización, ¿no? De esa información, porque perfectamente nadie dice que se oculte, digamos, el hecho en sí, pero sí resguardar, ¿no?, a estas personas que han denunciado, que se sabe seguramente en Paraná, digamos, o en la localidad, que incluso es una localidad más chica, se sabe perfectamente quiénes son, digamos, claro. ¿No? Quería profundizar sobre este tema, porque cuando escuchábamos las declaraciones luego de la condena de una de estas mujeres, lo que nos planteaban era, sentimos que por momentos esta persona acusada por abuso estaba más protegida que nosotras. Y creo que es por ahí también este análisis que debemos hacer, porque uno no está acostumbrado a pasar por procesos judiciales, a pasar por un banquillo, a pasar por diferentes audiencias, a volver a repasar lo vivido, que es realmente tremendo, que es realmente trágico, pero ¿en qué momentos del proceso judicial y de qué modo se debe garantizar una perspectiva de género en donde las mujeres realmente nos sentamos protegidas en relación a todo lo que estamos exponiendo y contando? Es desde el primer inicio, desde el primer momento, digamos. Yo no trabajo en materia penal, pero sí trabajo con colegas en materia penal. Yo tengo dos casos muy importantes también de abuso sexual agravado, que están esperando el juicio oral, digamos, con lo cual esto lo conozco muy a fondo, digamos, este tipo de procesos. Digamos, nosotros logramos con mis colegas que la protección de las personas que denunciaban la exposición sea lo menos posible, digamos. Siempre el juzgado al que le tocó la causa, nosotros trabajamos muy a codo con
con la UFEM, con la unidad Sí, sí. especializada, digamos, en género, que trabaja muy bien, que tienen personal muy idóneo, que tienen una perspectiva muy marcada de cuidado, de no revictimización. Y la verdad que a través de ahí, el juzgado que nos tocó, digamos, en el sorteo del expediente, también tuvo ese mismo criterio, ¿no? De la entrevista la llevó adelante la secretaria, en este caso, que era una feminidad, pero sin embargo el juez o el fiscal estuvo todo el tiempo a disposición, con mucho respeto, con las preguntas muy conducentes, digamos, a lo que necesitábamos, a lo que ellos necesitaban conocer, pero sin que las personas tengan que relatar y Claro. revivir, Volver a digamos, esa vivir. situación de lesión gravosa que sinceramente la sigue lesionando emocionalmente, ¿no? Entonces, me parece que es un poco por ahí donde la justicia tendría que empezar a actuar de forma mucho más diligente, en no hacer un calvario más grande del que ya han sufrido estas Absolutamente. personas, ¿no? Absolutamente. Esa es la situación. Y Ujú. después, bueno, con respecto a la condena, digamos, y a mí me parece igual que es necesario, o sea, siempre se habla de una reforma en el Código Penal, pero siempre se habla de una reforma en el Código Penal cuando se habla de Sí. endurecer penas, ¿no? Y creo que hay que hacer una reforma en el Código Penal en cuanto a que, por ejemplo, no existe el agravante de relación laboral, digamos, porque acá en este caso puntualmente y en los casos en los cuales yo estoy litigando, digamos, vos tenés un factor que no Una es menor, relación de poder muy era el fuerte. jefe, era el jefe, Exacto. digamos, era el jefe, era la persona que a vos te garantizaba que a fin de mes tuvieras un sueldo, digamos, ¿no? Entonces, no es una situación común, menor o que se puede dejar pasar. Entonces, eso no está en el Código Penal y lamentablemente el abuso sexual en el contexto laboral existe y muchísimo, muchísimo, me Eh, atrevo a decir. Es una de eh, las violencias laborales más grandes. Sí. En la asamblea, en las diferentes asambleas de mujeres, no solamente en cada una de las provincias, sino a nivel nacional, se viene insistiendo desde hace años a la declaración de emergencia. ¿Por qué crees que esto no es una realidad todavía para la República Argentina y qué tan necesario es para de alguna manera ir subsanando todas estas cuestiones que venimos charlando? Creo que no la declaran porque nadie quiere tener la responsabilidad de decir que cada 24 horas asesinan a una mujer o una feminidad disidente en la Argentina por distintos contextos, no únicamente por femicidio, ¿no? Eso me parece que es el primer freno que ponen para poder declarar la emergencia. Y que es necesaria, yo creo que no existen dudas de que es necesaria. No pasaron ni 45 días de que inició el año y la cantidad de femicidios no para de crecer. Entonces, la situación de violencia, o sea, el femicidio es, como siempre decimos en los cursos de formación, es la punta del iceberg, ¿no? Es donde vos ves Tal cual. reflejada y evidenciada la violencia más extrema, la muerte, ¿no? La muerte por motivos de género, de una mujer o de una feminidad disidente o de una persona de la comunidad LGBTIQ, ¿no? Una persona trans. Sí, sí, sí. Pero después existen todo este tipo de violaciones a los derechos humanos, todo este tipo de vulneraciones a los derechos más esenciales que tienen que ver con las violencias cotidianas y extremas que atraviesan las mujeres y las disidencias, y sobre eso parece que nadie dice nada, digamos. Entonces, ponerlos en una situación de emergencia nos va a permitir poder visibilizar todo esto que lo venimos denunciando, porque no es que no lo denunciamos, lo denunciamos constantemente, no solo en las asambleas feministas y transfeministas, se lo denunciamos al Estado cada vez que sacamos el informe de femicidios, cada vez que tenemos que contarnos con estos casos, donde, por ejemplo, este hombre tuvieron que pasar 3 víctimas para que tengamos una condena. Es así. Y esto no es porque no se sabía en el municipio, y me atrevo a decir eso, porque estas cosas se saben. Entonces, tenés un sistema que sostiene estas violencias, y las víctimas, que lo que tienen que perder, y que no es menor, no solo su dignidad, sino el trabajo. Las personas que denuncian pierden el trabajo. Entonces,
Este es el sistema que vos tenés que ir a combatir, y para eso se necesita un Estado fuerte, y para eso se necesita un Estado que está dispuesto a dar las luchas que sean necesarias para terminar con todos los tipos de violencias por motivos de género, no únicamente los femicidios, que es lo que hoy refleja la violencia más extrema. Exactamente. Victoria, te agradecemos un montón esta comunicación y esta ayuda a reflexionar un poco más al respecto de lo que estamos necesitando en nuestra justicia también en la provincia de Entre Ríos. Muchísimas gracias y que tengas buenas tardes. Muchas gracias a ustedes y bueno, un saludo enorme a Entre Ríos y ojalá nos encontremos nuevamente. Hasta luego.